Hola. Bueno, listo. Vamos a empezar. Bueno, compañeros, hoy vamos a ver dos temas que ya son pues para terminar el módulo de urgencias en oncología y en hematología. Vamos a ver el tema de la extravasación de los citostáticos y de hemorragias que ponen en peligro la vida o en riesgo vital. Bueno. Para empezar con extravasación de citostáticos, tenemos que tener en cuenta que a nivel mundial, el uso de infusiones intravenosas para la administración de terapia para el cáncer es la forma más común en la que nosotros le damos tratamiento a nuestros pacientes. Aunque hay a nivel de, bueno, de la literatura, la extravasación de un medicamento puede interpretarse de varias maneras porque pues no solamente tenemos que ver la parte de los citostáticos, sino que en algunos reportes ustedes van a encontrar fuga, por ejemplo, de soluciones hipertónicas o de medicamentos antibióticos que también pueden ocasionar daño, pero pues orientándolo a lo que nosotros vamos a ver en este momento, que son los citostáticos, podríamos definirlo como la fuga no intencional del medicamento infundido, en este caso el quimioterapéutico, que ocasiona un potencial daño al tejido circundante. Y este concepto engloba muchas cosas porque pues no quiere decir que algunos medicamentos sean pues totalmente inofensivos, pero como ya vamos a ver en la clasificación, hay algunos medicamentos que realmente extravasarse va a conllevar un daño muy importante en el tejido que está alrededor y esos son los que tenemos que rápidamente tener en cuenta para actuar a manera de urgencia. Ahora, su incidencia va a ser muy variable. Hay estudios que hablan pues de que el total de las quimioterapias administradas al año, el 0,01 hasta el 1% se van a extravasar. Y con esto sí hay una situación que es muy relacionada a los protocolos de calidad en la atención al paciente, ya que generalmente estos episodios de extravasación ni se reportan ni se les da seguimiento. O sea, no hay registros, no se comunican porque pues en muchas ocasiones estos eventos están a cargo del personal que no somos nosotros. Entonces, si hay algo que siempre los artículos van a hacer hincapié, es que es tan variable por eso, porque realmente en ningún lugar queda registrado este tipo de eventos y a veces cuando ya se quiere hacer un seguimiento de cuántos se extravasaron, pues no va a ser algo apegado a la realidad. Pero sí lo que se ha demostrado es que hay una diferencia en la cantidad de medicamentos extravasados por vía periférica versus por vía central, teniendo en cuenta pues que en los dos casos puede pasar viendo en vía periférica, por ejemplo, del 0,1 hasta el 6%, mientras que por vía central vamos a encontrar desde el 0,2 hasta el 4,7%. Ahora, su presentación clínica va a ser muy variable. En algunos casos va a presentarse un cuadro de eritema discreto, quizás algo de sensación de quemazón, pero en algunos casos sí va a ser algo muy grave, causando úlceras irreversibles y daño al tejido con necrosis. Entonces, este cuadrito es muy importante porque en base a esto nosotros vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer puntualmente hablando de los medicamentos quimioterapéuticos. Vamos a tener una clasificación de estos por potencial de daño, pero sí hay una idea que hay que tener en mente antes de aprendérselos así, es que los medicamentos como tal tienen potencial de acción. Es decir, que un medicamento que está en una categoría puede tener un potencial, por ejemplo, un medicamento irritante puede tener cierto grado de potencial vesicante y asimismo un medicamento exfoliante puede también tener un potencial irritante. Entonces no están como en una categoría cerrada, sino que comparten características y por lo tanto pueden también tener diferentes grados de acción. ¿Cuáles son los medicamentos que se consideran vesicantes? Son aquellos que potencialmente van a causar la formación de vesículas y necrosis. Estos tipos de medicamentos los tenemos igual subdivididos en algunos que se unen al DNA y otros que no se unen al DNA, siendo aquellos que se unen al DNA los que causan mayor daño. Y aunque la lista sí involucra muchos otros quimioterapéuticos, los que se nos tienen que venir rápidamente a la mente son las antraciclinas, la doxorubicina, la daunorubicina, la dactinovicina
y la vinblastina y la vincristina, que son pues los que nosotros utilizamos aquí. Una extravasación de esos medicamentos pues es una situación muy grave. Los medicamentos exfoliantes son aquellos que tienen una capacidad vesicante algo menor, pero sí causan descamación de la piel y lo que pueden es sí limitar un poco su daño al tejido circundante. En estos casos vamos a tener, por ejemplo, al cisplatino, el doxetaxel, la mitosantrona, el oxiplatino y el placitaxel. Por otro lado, tenemos a los medicamentos irritantes. Estos medicamentos van a ser los que causan inflamación, dolor e irritación en el sitio de la extravasación, pero que no van a formar vesículas. Aquí vamos a tener a la bendamustina, la bleomicina, el carboplatino, el dexrazosane, el etopósido y topotecan. Y bueno, ahí como para tratar de hacer una pequeña pausa, nuevamente recordar que un medicamento irritante puede tener cierto grado de acción vesicante. Y asimismo un exfoliante puede ser irritante o un exfoliante puede tener algún grado de poder vesicante. Los inflamantes, por otro lado, pues causan moderada a leve inflamación, eritema, dolor en el sitio de la extravasación. Y aquí tenemos, por ejemplo, el bortezomib, el 5-fluoracil y el metotrexate. Y hay algunos que se consideran neutrales, ¿no? Rituximab, asparaginasa, bevacizumab, ciclofosfamida, citarabina, fludarabina, gemcitabina y fosfamida y melfalán. Pues nuevamente, eso no quiere decir que su extravasación no tenga ninguna consecuencia. Es algo que pues requiere monitoreo, vigilancia para realmente certificar que no vayan a causar daño. Bueno, en este cuadrito de aquí, que pues lo dejo aquí nada más para como organizar un poco mejor solamente los medicamentos, van a encontrar las mismas características, ¿no? Tenemos vesicantes, exfoliantes, irritantes, inflamantes y neutrales con los medicamentos que ya revisamos. Este de aquí es una revisión que se hizo en el 2016 y la puse aquí pues para contrarrestar o para más bien hacer una comparación, por ejemplo, con este de aquí. Este es el que nos indica la Sociedad Japonesa de Oncología Médica y este es mucho más reciente, es de apenas de 2024 y nos damos cuenta que ellos han agrupado tres categorías. Mandaron a algunos medicamentos que teníamos en otras clases a vesicante, dejaron los irritantes y están los no vesicantes que involucrarían a los que inflaman y a los que son neutrales. Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, la mitosantrona pasa de una categoría a ser vesicante, bueno, el oxiplatino, el placitaxel pasan a esa categoría. Los irritantes, incluso tenemos algunos que los habíamos nombrado como neutrales, como la ifosfamida, o la bleomicina, o la ciclofosfamida, ¿y esto por qué se da? Pues realmente porque la búsqueda de las características de estos medicamentos se hace de forma retrospectiva. Por cuestiones éticas no vamos a probar los medicamentos a ver qué pasa cuando se extravasan. Entonces, muchas veces termina siendo de esta forma, de una forma retrospectiva y uno se da cuenta, ok, ocasionó esto, ocasionó lo de acá y los va categorizando en base a los reportes de caso o series de caso que se han registrado. Pero sí es algo como muy variable y cada quien realmente debería tener una guía propia de qué es lo que ha pasado en su centro o qué es lo que se hace, se protocoliza en el centro donde uno trabaja. Ahora, cada uno de estos medicamentos tiene ciertos mecanismos de daño tisular propios. Sin embargo, los más estudiados son dos, el de las antraciclinas y el de los alcaloides de la vinca. Y eso es porque estos son los que más efectos adversos van a producir. En el cuadrito que está a la derecha hay un gráfico acerca de realmente cómo las antraciclinas causan daño a nivel miocárdico. Pero el mecanismo de acción por la que va a causar daño a nivel del tejido circundante es similar. Una vez liberadas las antraciclinas, estas van a tener la capacidad de unirse al DNA y causan esta lesión. Bueno, aquí la podemos ver en la parte, sí, a nivel del DNA que bueno, en algún momento lo revisaremos, pero pues hay daños de una sola cadena, hay daños de doble cadena y en este caso, pues al ser un daño de doble cadena causa una ruptura de la cadena de DNA y esa ruptura de la cadena de DNA no tiene capacidad de regeneración, es una célula que se va a morir. Entonces, pues quizás otro tipo de daño, de los que no se unen al DNA, se van a poder reparar de una u otra forma, pero esta ruptura de doble cadena no se va a poder reparar, no hay enzima que lo repare, por lo tanto esa célula va a morir y ese es el daño, es principalmente el mecanismo por el cual las antraciclinas van a causar su efecto terapéutico, pero también el daño, ¿no? Ahora,
Estos medicamentos que se unen al DNA pueden permanecer unidos a estos tejidos durante varias semanas o incluso hasta meses, por lo cual nosotros vamos a seguir, ok, ya pasó la extravasación, se hizo el manejo, pero vamos a seguir viendo daño, a pesar de que ya van pasando los días o incluso semanas de que se dio el evento. Los alcaloides de la vinca pues también están relacionados a este daño, pero más que nada tiene que ver con ciertas sustancias que son lipofílicas y que se utilizan para disolver estos medicamentos y pues estas sustancias tienen un mecanismo de daño tisular también importante. Bueno, este, para nosotros tener en cuenta a qué paciente tenemos que tenerle como mucho cuidado de que nos puede hacer una extravasación de quimioterapia, tenemos factores relacionados al paciente y también factores relacionados para punción. Si uno revisa los estudios o las guías o los protocolos recomendados, hay un montón de situaciones que uno puede prever porque esto es más que nada de eso, de prevención. Aquí yo puse los como los más importantes y los que nosotros podemos tener en cuenta cada vez que va a suceder. Por ejemplo, un paciente con vasos frágiles que se ha puncionado en muchas ocasiones y que esos vasos están rígidos o que cuando uno pues revisa el sitio donde va a puncionar y se ve que es muy móvil o muy finito, es un paciente que probablemente pueda tener una extravasación. Aquellos que tienen trastornos circulatorios como fenómeno de Raynaud, diabetes, linfedema, el síndrome de vena cava superior, que tengan algún grado de falla circulatoria o que hayan recibido radiación, también pueden tener daño de sus vasos y por lo tanto están sujetos a que haya una extravasación. Aquellos que tienen trastornos de la coagulación, aquellos que tienen trastornos neurológicos como alteración en el nivel de la conciencia o hipoestesia. En este apartado, pues hacen mucho énfasis en aquellos, en los niños, porque ellos no pueden como comunicar esa sensación de quemazón, ay, me duele aquí. No sé. Entonces, la dificultad para comunicarse en ellos y también en los pacientes, porque por alguna cuestión neurológica no pueden expresar el dolor localizado, también van a tener este tipo de factores de riesgo. Las infusiones muy prolongadas, pues que son una de las situaciones que manejamos con mayor frecuencia en nuestro piso, y las edades extremas, los neonatos y los adultos mayores. Este tipo de factores se pueden extrapolar a cualquiera de población que reciba medicamentos infundidos por vía intravenosa. Y relacionados a la técnica de punción, pues algunos factores de riesgo son la inexperiencia de quien está colocando la vía, que haya tenido muchos intentos de punción, es un vaso que probablemente fue dañado, que el sitio de punción sea inapropiado, la administración de los medicamentos en bolo es un riesgo para que se extravasen. Administrar drogas con demasiada presión, pues el que está administrando se da cuenta que no está pasando y le mete más presión, probablemente se rompa el vaso y se extravase. El uso de equipos inapropiados, no elegir bien el catéter o manipular de forma inadecuada la máquina de infusión. El uso de la inserción, perdón, la inserción inadecuada de la aguja del catéter puerto, cuando nosotros pues no comprobamos bien, está mal insertada la aguja en el puerto, se puede extravasar el medicamento y que el catéter puerto esté dañado. Bien, ahí en lo del sitio de punción inapropiado, recordar pues que regiones como flexuras no son buenos para colocar infusiones porque se van a mover y se va a romper esa vía, entonces es algo que tenemos que recordar. Ahora, hay algunas medidas de prevención que nosotros podemos tomar para que esto no vaya a suceder. Entonces, en este caso, ¿qué podemos, o sea, nuevamente, hay un montón de cosas que se pueden tomar en cuenta aquí, pero estas son como algunas de las medidas que debemos nosotros rápidamente tomar en cuenta. Por ejemplo, se deben colocar las guías del uso para el uso adecuado de los citostáticos en un lugar visible. Se ha demostrado que colocar anuncios a manera de qué medicamentos son peligrosos, cómo se los debe colocar, cuál debe ser el proceso exacto de colocación de los citostáticos en lugares donde el personal de enfermería lo vea, reduce la incidencia de estos eventos. En todo equipo que vaya a colocar medicación para infusión de citostáticos debe haber al menos una persona que tenga vasta experiencia en esto. Pues de todas maneras hay un recambio constante del personal que lo hace, pero una persona con experiencia siempre debe dirigir eso. Se deben de evitar los vasos que están en el dorso de la mano, que están cerca de flexuras o de vasos que previamente hayan sido puncionados. Se ha tratado de ver como cuál es el rango en el que estos vasos podrían generar un grado de riesgo
Y lo recomendable es que un vaso puncionado por lo menos 48 horas antes no vuelva a ser puncionado, ¿no? O elegir otra vía o así. El rango de 48 horas es el rango mínimo. Lo recomendable es que pasen por lo menos 72 horas. Ahora, siempre que se pueda, se debe preferir un sistema de administración por vía central. Ahora, eso también conlleva muchas situaciones, porque a veces los medicamentos son pues para pasar en bolo y el cuidado ante la canalización, la colocación de un catéter puerto. Sí, pero o sea, más que nada es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero en todo caso, lo adecuado siempre va a ser infundir quimioterapia por vía central. La fijación de los vasos con un apósito que permitan buena visibilidad. O sea, no hay forma de que uno pueda darse cuenta que algo está pasando en esa vía si el apósito me recubre todo, ¿no? Entonces, esa recomendación de que el apósito permita ver claramente las condiciones donde se colocó donde se insertó el catéter es algo que debe ser como de uso universal. Ya, también es otra situación y es utilizar las diluciones recomendadas por los proveedores para los citostáticos. En general, la mayoría de citostáticos tienen diluciones recomendadas y eso es algo estándar, pero una que otra casa comercial va a tener como una sugerencia de que se diluya de una manera diferente y en un fluido diferente. Pero en todo caso, uno siempre debe reconocer que hay rangos mínimos para la dilución. Por ejemplo, en el metotrexate, que es de 25 por ml, no se puede concentrar más de eso. O incluso en las antraciclinas y eso debe como fijarse uno bien en cuánto va a infundir, porque si la concentración del medicamento está muy alta en la carga que le voy a pasar y se extravasa, el daño va a ser mucho mayor. Entonces, el seguimiento de las diluciones recomendadas por los proveedores es fundamental para cuando uno haga indicaciones y vayan a pasar quimioterapia a los pacientes. Y constantemente estarle preguntando al paciente si hay síntomas como dolor, sensación de quemazón, edema o cambios de coloración. Obviamente en pacientes muy chiquititos ellos no nos van a decir y hay que estar constantemente revisando, palpando a ver si no hay algún sitio de induración o no empieza a formarse edema y así para poder pues identificar antes de que el medicamento pues cause un daño importante. Bien. Ahora, vamos a empezar con los síntomas de la extravasación. Realmente puede ocurrir la extravasación a pesar de que uno tome muchas medidas preventivas. O sea, individualmente de eso puede igual ocurrir. Pero va a depender del tipo, de concentración y del volumen, lo que yo voy a ver en el paciente. Lo clave aquí, y lo dejé así subrayadito para que como que se nos quede en la mente, signos como que el paciente de repente empiece con dolor agudo, con sensación de quemazón, con cambios de coloración, o en más chiquititos, con irritabilidad, induración o edema, rápidamente tenemos que nosotros chequear a ver si no hay un problema con la vía. En el caso de irritantes, lo que vamos a ver son reacciones inflamatorias locales. Puede haber prurito, edema, dolor, flebitis, pero estos síntomas suelen desaparecer de una forma espontánea o tras el uso de medicamentos antiinflamatorios y no van a dejar secuelas. Entonces aquí podemos ver, realmente los gráficos que traje son de extravasación de medicamentos de forma general, pero aquí vemos pues un lactante menor, con una zona eritematosa en un sitio que muy probablemente tenía que ver con la vía, ¿no? Entonces aquí incluso vemos esta forma en la que como que se derramó al inicio del medicamento y luego ya en la parte superior va pasando solamente por el trayecto de la vía. Y en la fotito de la derecha vemos como igual dejó un cambio de coloración. Entonces, muy probablemente este fue un medicamento irritante, ¿no? Y a veces es difícil incluso identificar cuál fue, porque por esa vía pasaron muchas cosas, desde la misma solución de base, el antibiótico, etcétera. Ahora, los vesicantes. Los vesicantes, por el contrario, causan una sensación de dolor intenso, con edema, eritema, que son los primeros signos, se pueden presentar en las primeras horas hasta la formación de algunas vesículas en los siguientes días. Entonces acá nuevamente, un pacientito que se le extravasó un medicamento con potencial vesicante. Entonces nosotros vemos cómo la piel se empieza a desprender y a nivel del dorso de la mano, casi por la articulación de la muñeca, hay la presencia ya de una vesícula. Esta se va desarrollando, en la zona pues hay este daño tisular, si fue una antraciclina, daño irreversible porque pues no se va a poder reparar esas cadenas de DNA, la piel se desprende y se queda con edema y eritema. Ya para un tiempo después, vamos a ver cómo esa zona igual deja secuelas y empieza el proceso de ulceración y necrosis.
y pues si hubo un adecuado manejo, ya probablemente vaya a haber una cicatrización, pero estas lesiones definitivamente van a dejar secuelas. En un lapso entre 7 a 28 días, muy variable, la primera a la cuarta semana van a aparecer zonas de necrosis y ulceración. Y estas úlceras no se van a curar espontáneamente. De hecho, hay varios estudios acerca de cuál es el abordaje adecuado de la técnica quirúrgica y ya lo vamos a ver porque es muy importante tenerlo en cuenta. Saber que si un medicamento vesicante se extravasó, eso va a ser de resolución quirúrgica. Y en general, los estudios lo que indican es que el 25% de estos pacientes con medicamentos vesicantes extravasados van a tener necrosis. O sea, uno de cuatro va a tener necrosis. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pues porque dañan sitios como el periósteo, los tendones, y como les indiqué, pues la resolución va a ser netamente quirúrgica. Debemos recordar también que dependiendo de los medicamentos que se utilicen, algunos vesicantes tienen un efecto vasoconstrictor, lo que va a agravar la perfusión de los tejidos y va a crear pues mucho más daño. Entonces, para volver a repetir esta parte de aquí, daunorubicina, doxorubicina, epirubicina e hidarubicina son los medicamentos que tienen el mayor potencial vesicante de entre todos los quimioterapéuticos que nosotros utilizamos. Esta es una tablita del Instituto Nacional de Cáncer, y la verdad es de 2009, pero es como para poder nosotros en algún momento graficar el grado de daño que tenemos ante la extravasación de un medicamento, ¿no? En el grado uno pues no hay ningún problema. En el grado 2 hay eritema, pero se puede asociar a síntomas como edema, dolor, induración o flebitis. En el grado 3 ya vemos ulceración y necrosis, hay un daño severo del tejido circundante. Y aquí en este grado 3 es una indicación de que haya una intervención quirúrgica. Y en el grado 4 pues ya si lo ponemos es porque es una situación que pone en riesgo la vida, con pues también indicación de que pase a manejo urgente. Y en el 5 es una extravasación que causó la muerte. Ahora, ¿cómo la vamos a manejar? Tenemos medidas generales y tenemos medidas orientadas a cada uno de los medicamentos. Algo que se nos debe venir rápido a la cabeza, ¿qué hago si se me extravasa un medicamento quimioterapéutico? Punto uno, la infusión inmediatamente se debe descontinuar. Punto dos, si existe el antídoto, pedirlo. O sea, de una vez, ¿qué se extravasó? Ah, este medicamento tiene antídoto, pedirlo de una vez. No administrar, en caso, bueno, de que se vaya a administrar, no se va a hacer a presión. Nada de lo que se vaya a administrar posteriormente por esa vía debe ir a presión, porque eso lo que va a hacer es esparcir más el citostático y dañar más. Este, bueno, creo que no lo puse aquí, pero el segundo paso realmente era no quitar el catéter, ¿no? Porque ese nos va a servir para limpiar, para retirar el medicamento y limpiar un poco lo que se extravasó. Vamos a aplicar compresas acorde al medicamento. ¿Y esto por qué lo pongo así? Porque no todos los medicamentos se van a manejar con compresas frías o todos con compresas tibias. O sea, cada medicamento tiene un manejo diferente. Por eso también es recomendado que los protocolos de extravasación estén en los sitios donde se pone la quimioterapia para rápidamente buscar, cuál se extravasó y ver si hay antídoto o no, qué medidas de manejo tópico se requieren, qué potencial de daño tiene, lo dejo en ayuno, no lo dejo en ayuno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que mantener la extremidad en una posición cómoda, ligeramente elevada durante al menos 48 horas. Y esto es muy importante porque pues una extremidad incómoda va a ocasionar que haya mayor gasto energético, que también haya dificultad para la movilización y por lo tanto va a seguir circulando ese citostático. Cuando ya pues todo esto vaya regresando a la normalidad, la movilidad tiene que siempre ser con ayuda de fisioterapia porque esta medicación queda muy afectada. Hay tendones que se dañan, hay periósteo que se daña y la movilización no va a regresar a la normalidad. La evaluación de la gravedad de esto, de esta extravasación, no va a ser solo en el momento inicial, no es solamente en el momento que sucedió, sino que hay que ir evaluando, porque quizás en un momento, en el día uno, no hubo nada, en el día 2 empezó a ver los cambios en la piel, en el día 3 ya no la puede mover, en el día 4, o sea, es algo muy dinámico y hay que irle dando seguimiento día con día. Hay unas tablas recomendadas por ciertas instituciones sobre cómo se hace el abordaje diariamente. Se pregunta, ¿todavía hay dolor? ¿Todavía hay quemazón? ¿Puede mover esto? ¿Puede moverlo de acá? Y se van comparando por grados día a día el daño que causó el citostático.
Y de ser posible, y eso es algo pues que queda como recomendación, se debe documentar de forma gráfica la evolución de la lesión. ¿Qué pasó en el primer día, en el segundo, en el tercero? Para pues tener una evidencia de si hay mejoría o no hay mejoría. Bueno, esto de aquí también es una recomendación que tiene que ver con las prácticas de calidad hospitalaria y es el kit de extravasación. El kit de extravasación, asimismo, hay varios protocolos que lo recomiendan. Aquí en la parte de abajo, pues puse una de las recomendaciones donde vemos que tiene cosas como compresas tanto de frío y de calor, lidocaína, hay una cremita de hidrocortisona, hay agujas, hay las mismas guías para el manejo de extravasación están metidas dentro de ese kit, están incluso los antídotos. Entonces, en el lado izquierdo vamos a ver una forma en la que están organizadas eso. Ahí probablemente también haya dexrazosane, como antídoto. Y en la forma, de la derecha, pues ya es cuando se ven como todos los medicamentos que están implicados. Incluso hay una cinta para poder medir, porque algo que también requiere es al inicio medir cuál fue la longitud del daño, registrarlo y con los días ir viendo si va aumentando o no va aumentando, porque eso también es una indicación de manejo quirúrgico. Ahora, a nivel aquí local, pues realmente no hay un kit para extravasación. Me comentan las chicas de enfermería que sí hubo en su momento un kit de extravasación. Ahora lo que están manejando es un kit en caso de que el quimioterapéutico se derrame, pero no en el momento de la infusión, sino cómo recogerlo si se riega por algún lugar. Sí, la forma en la que ellas manejan la extravasación aquí es que si sucede, nos van a avisar a nosotros y por lo tanto, esto de las medidas generales debe venírsenos rápido a la mente y saber qué vamos a buscar y qué vamos a poner, qué vamos a indicar. ¿Ok? El kit de extravasación somos nosotros. Ahí adentro va un residente así. Sí, porque, o sea, sí hicimos como el análisis de eso, no hay ni en piso ni en hospital de día, tienen bien marcado ahí su kit de que se derrame la quimioterapia, que es más que nada cosas de limpieza, equipo de protección, gafas y todo eso, pero pues no hay antídoto, no hay material pues para trabajar en ese caso. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, la extravasación es de un vesicante? Ok, me dicen, ¿sabe qué? Se derramó un antracíclico, fue la da una rubicina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Suspender la infusión inmediatamente, como lo habíamos hablado hace un rato. No vamos a remover la cánula y lo que vamos a hacer es utilizar esa cánula para retirar la quimioterapia restante. O sea, ya no pasa más y vamos a tratar de succionar, de sacar la mayor cantidad de quimioterapéutico que podamos. Tampoco hay que hacerlo con demasiada presión y hasta qué punto de quimioterapia sale, pues quizás veamos una cantidad de líquido como tal, o sea, transparente o la recomendación es que sí salga inclusive un poquito de sangre, porque en esa está pues ya diluido el medicamento y es lo que hay que sacar. Colocar una aguja nueva, eso, bueno, sí, no se saca el catéter, pero sí se coloca una aguja nueva para remover la mayor cantidad de líquido posible. Y ya que estamos aspirando a hacer una a manera de como movimiento sincronizado, estamos sacando el líquido y ya vemos que ya no va saliendo más, entonces en ese momento al mismo tiempo vamos retirando la aguja para que pues realmente nada vaya a entrar por ahí hasta que retiremos la aguja. Aplicar las medidas tópicas de acorde al medicamento que se extravasó, elevar la extremidad y mantener el ayuno, porque si ya se extravasó un antracíclico, pues muy probablemente vaya a requerir el manejo quirúrgico. También hay que ver qué grado de daño y qué grado de dolor causó en el paciente y hay que iniciar rápidamente infusiones para el dolor, obviamente por otro lugar, acorde a la intensidad y revalorarlo de forma continua. Aquí hay unas recomendaciones sobre qué hacer, que yo creo que es igual como el medicamento más grave. Si es que nosotros vemos, por ejemplo, que es vincristina o plaquitaxel, la recomendación son compresas tibias. Deben colocarse durante 20 minutos, 4 veces al día y va a hacer eso de manera rigurosa durante 24 a 48 horas. Si es, por ejemplo, doxorubicina o dactinomicina, van a ser compresas frías. Asimismo, 20 minutos, 4 veces por día, 24 a 48 horas. Esto de aquí va orientado tanto a aplacar un poco el efecto del medicamento como a quitar algo de dolor. Entonces, ya que se extravasó, no lo vamos a dejar así, al menos pongamos en las compresitas y con eso aliviamos algo de dolor.
La consideración del antídoto, pues en caso de que sean tracíclicos, vamos a considerar utilizar el del dextrasosano IV en una vena de gran calibre, pero que sea contraria a la extremidad afecta. No se recomienda hacerlo por la misma por la misma vía que se extravasó o por la misma zona donde se extravasó el medicamento, pues porque hay este riesgo de esparcirlo. Sin embargo, sí hay estudios en los que lo han hecho por la misma vía. Los resultados son bastante variables. Realmente lo importante es que reciba su antídoto. Ya si lo hacen por la misma vía o no se puede canalizar por el otro lado, no tiene otro acceso, pues por donde se pueda, pero hay que tratar de otorgarle al paciente el antídoto. En el caso de los alcaloides de la vinca, bueno, vamos a utilizar la hialuronidasa y esta también es muy importante porque hay muchos medicamentos antibióticos o soluciones hipertónicas que van a requerir hialuronidasa para evitar el daño exponencial. Todos los que no sean antracíclicos o alcaloides de la vinca se pueden beneficiar de apósitos con crema de hidrocortisona al 1%. En el cuadrito de la derecha vamos a ver las recomendaciones de cuáles son los antídotos con su grado de evidencia. Nuevamente recordando que no se hacen estudios prospectivos en este tipo de cosas, ¿no? Eh, Ahora, algo que no se nos debe olvidar, ya sucedió esto, va a mantener el ayuno, vamos a comunicarnos con el cirujano, sea el cirujano pediatra de turno o el cirujano plástico, para considerar la irrigación con solución salina bajo sedación, que no va a ser incluso en un solo momento, sino conforme vaya pasando el daño, van a hacer más irrigaciones y ya cuando se requiera, pues va a tener que hacer el colgajo de piel. No olvidar tomar fotografías, llenar los formularios de estos eventos y se debe considerar también el uso de un antibiótico profiláctico. Va a ser una zona que está quemada, que está dañada, que está necrótica y probablemente se vaya a infectar. Bueno, ahí les van ejemplos. Este, bueno, es un recién nacido, sabrá que se le extravasó, pero podemos ver en las primeras 48 horas la formación de una úlcera que se necrosó terriblemente. Es un sitio, pues, de los preferidos en neonatología de canalizar y vemos cómo se va dañando, ¿no? El daño, incluso aquí, pues, como les comenté, hay que medirlo. Vemos que están comprometidos algunos deditos, hasta por encima del tobillo. Ya luego de eso, pues se hace su manejo. Hay una segunda fotito donde está el injerto de piel. Vemos que, pues, de manera exitosa se logró hacer un injerto de piel y ya para las 4 semanas, probablemente no tenía un potencial vesicante tan intenso, pero a las 4 semanas ya vemos cómo hay una zona de repitelización con daños, ¿no? Porque igual en el fondo se ven como hay vasos dañados, hay una zona esclerótica, o sea, ahí igual y jamás se va a poder volver a colocar un acceso venoso. Este de acá son otros ejemplos. Aquí nuevamente vemos un pacientito recién nacido. Vemos como hay una formación, una úlcera así toda cuadradita. Luego el injerto de piel y luego una zona que ya está post injerto de piel, pero que tampoco tiene una buena irrigación. Recuerden que también tienen ese potencial de vasoconstricción, así que igual se sigue dañando, inclusive. Y en la parte de abajo vemos un medicamento pues que ya en un paciente adulto ocasionó el daño al nivel de la vía. En la fotito B vemos cómo pues se va regenerando ciertas zonas con fibroblastos probablemente por el daño que causó. Y ya pues después de varios manejos quirúrgicos seguramente en la tercera foto vemos esa zona de cicatriz. Bueno, entonces ese es como el cuadro más grave. Ahora, con respecto a los irritantes, el manejo inicial va a ser el mismo, o sea, recordar lo mismo. Deja de pasar la infusión, no le retiro el catéter, pongo una nueva aguja, retiro el líquido, no extravaso más el líquido, ya que estoy sacando, retiro la agujita, bueno, todo similar a eso, ¿no? En este caso hay que proporcionar alivio del dolor, no vamos a considerar, pues en este caso, un antídoto porque son otro tipo de medicamentos. Se va a elevar la extremidad y vamos a estimular el movimiento, pero solamente a tolerancia. En este caso, compresas frías durante 1 hora y vigilancia. Y después de 1 hora, vigilar. Si hay eritema, bueno, usualmente esto es en pacientes de hospital de día, pero enviar al paciente a casa un apósito de corticosteroides tópicos y citarlo. O sea, si fue de hospital de día y vemos que no hay un daño importante, citarlo para revisarlo constantemente hasta que veamos pues realmente que no pasó nada. Y en el momento que aparecen ampollas o ulceraciones, ya es de manejo quirúrgico. Bueno, habría que hospitalizarlo, hacerle el manejo tal como que hubiese sido un vesicante. Este, y ya pues eso requiere otro tipo de abordaje. Este de aquí, ya para terminar, es un pequeño flasher para poder ver
como rápido, ¿qué podemos hacer cuando hay una extravasación de un quimioterapéutico? Entonces, vamos a tener en la parte de arriba cómo evitarla, abajo cómo actuar si se produce y más abajito hasta el final, cuáles son los medicamentos que tenemos que tener en cuenta como mayor daño al paciente. Y en el QR pueden descargar varias guías, realmente hay como unas cinco guías acerca de específicamente qué medicamento ocasiona qué daño y también hay algunas fotitos acerca de algoritmos para poder manejarlo de forma independiente, dependiendo de cada uno de los medicamentos que sea. Igual va a estar en el Drive. Sí, ¿alguna pregunta, alguna duda? O si no, paso al siguiente tema. ¿Sí? Pues no sé, ¿qué quieren? Bueno, Pues muy bien, ¿eh? gracias. Está muy, nomás y lo tienen en su drive. Oculto, ¿qué dicen? No, es que igual se los dejo en el Drive para que Sí, chequen no, eso. ahí está mi cosa. Ah, sí. No está tan oculto. El doctor tiene el drive. Yo tengo el drive. No, pues sí. Hace poco. Ah, ¿te acuerdas? ¿Tú viste, Félix, a Toro que se le extravasó quimio? A Toro. A Gerardo Toro. ¿O quién lo vio? ¿O tú, Bruno? Bueno, la mamá me dijo a los de, ay, ya se le extravasó, pero como bien lo presentaste, pues, Sí, del bicarbonato. eh, él tuvo en su quimio, pues es un germinal, tuvo cisplatino, etoposide y vilomicina. No supimos con cuál fue, porque clásico la gente. Oiga, ¿qué? O sea, no te lo. Entonces, pero como tú pusiste ahí, no son de los más agresivos. Pero sí era muy molesto. Sí se le hizo, no se le hizo úlcera, pero sí estuvo inflamado ahí varios días. Y dijo que hasta que una señora le dijo, póngase compresas gasas con bicarbonato. ¿Y qué dijo la señora? Con eso se le quitó. Bien, bueno. Solo un día. Entonces, pues eso no venía aquí, pero pues también. Pues sí. Las enfermeras también aquí lo saben, sí, pero sí es bueno saber todas las medidas, ¿no? Porque no es lo mismo una antraciclina. Porque sí hemos tenido casos y sí se ulceran con las antraciclinas. Y bueno, ponerle el de Rexosana. ¿A qué dosis? Ahí venía. Sí, dice empezarlo tan ¿No que pronto era? como sea posible, no después de las 6 horas, a 1000 miligramos por metro cuadrado en el día 1 y en el día 2 a 500 miligramos, O no, en el sea, día 1 y en el día 2 y a 500 miligramos por metro cuadrado en el día 3. son 2 días, ¿verdad? Entonces sí. Y el otro, eh, será ácido hialurónico, ¿qué será el otro? Yo no lo he La visto. hialuronidasa. Sí, Ajá. sí, sí lo hemos usado alguien. En otra No, cosa, Lo ¿qué? usan en, los de en, estética, en ¿no? estética, Sí, ¿no? ¿verdad? Ajá. Porque les ponen. Eso les iba a decir, Pues hay que tenernos un esteticista que nos enseñe cómo Para como las. Cuando nos duele mal, eso le ponen. Para que lo pase el filler. O para que lo Bueno, sería interesante ver esa onda. Pues quién lo pone, cómo, ¿verdad? Y la otra es la cremita De de hidrocortisona. cortisona, ¿verdad? También yo creo que eso lo podemos hacer. Y, y pues como vimos, no hay antes sí estaba la cajita. Yo Sí, creo que en la remodelación sí, exacto. se perdió la cajita, todo el mundo le valió Wilson y pues ahí la cajita se perdió. Sí, justo eso me dijeron, que sí había Sí, sí cajita, había. que ellas lo sabían y que ya ahorita en la remodelación no pasó. No pasó Entonces la nadie cajita. todavía ha como que tenido la Para iniciativa. decirle a la jefa, a lo mejor yo les digo, si podemos hacer la Pues sí. cajita. Y la otra, una vez sí tuvimos un niño, ay, mi paciente, se le trabasó la doxo, no, y se hizo una úlcera. ¿Y sabes qué hicimos? Antes aquí estaban los de quemados, estaban los de quemados, fui y les dije, oye, ¿qué onda aquí? No, pues ponle el gel de plata.
O sea, pero, pues platicando ahí con la doctora Alicia, oye, ¿qué onda? Ya, pues se me ocurrió, oye, si le ponemos una ámpula de filgastil al gel, pues, a ver, una ámpula de filgastil, se lo pongo. Van a creer, se regeneró, increíble, se regeneró, como en un mes ya estaba cicatrizado, ¿vale? La curación más cara. Pero sí, pero se curó, se regeneró, era una ulcerota fea aquí en el brazo. Entonces, ya lo vamos a pasar. O para úlceras varicosas. Pero sí, o sea, eso lo damos en ese niño, porque yo sí me estresé, dije, no, y era un chiquillo, no sé, como de, bebé, o sea, estaba chiquito, unos 2 años, entonces yo dije, no, o sea, el brazo, ¿cómo le va a quedar? Entonces hicimos eso, pero eso fue empírico. Si un día pasa, pues lo voy a volver a hacer. Y también, no, Sí. ¿saben en qué lo usé también? Lo he usado en los hemangiomas gigantes que a veces se ulceran. Cuando hay hemangiomas gigantes, pueden ulcerar y es bien difícil ese manejo. Entonces hemos hecho ese frasquito. O sea, me acuerdo que nos dieron gel de plata en un frasquito como de orina. Y en ese frasquito le sópula de Filgastrel y bueno. Yo creo que si le ponemos Filgastrel, va a ser seco. No, pero bueno, lo usamos y también me funcionó Paténtela, doctor, lo voy a patentar, ¿para qué les dije? No, pero sí puede funcionar, porque ya a veces el manejo es difícil Sí. con el cirujano plástico, pues. Pero se tardó un mes, pero sí se curó, te lo prometo, ¿vale? Entonces yo le digo a la jefa, a ver si, ¿qué Sí. hacemos? Y me va a decir, pues hagan ustedes qué hacer. Pero bueno, está bien. Pero eso es como una urgencia, si estamos de guardia o estamos ahí y nos dicen, pues ya Byron nos explicó súper bien qué hay que hacer, todo, pues todo, me gustó mucho tu sesión. La Gracias. voy a bajar del raíz oculto. Me la Gracias. voy a guardar para decirle a la gente. Sale, Listo. Byron, gracias. Bueno, ahí va el otro ¿Tú tema. sigues? Sí, obvio. Pista. Bien, ahora vamos a hablar acerca de hemorragias que ponen en riesgo la vida. Pistaches. Bueno, en caso, pues realmente es algo muy diverso, no hay una bibliografía así muy puntual, pero el life-threatening bleeding es el término con el cual pueden hacer búsquedas en la bibliografía para pues sacar en caso de que necesiten más información. Este tipo de situaciones involucran condiciones que pueden ser tanto hematológicas como no hematológicas. De hecho, los estudios más se enfocan al manejo del paciente con trauma, que es como el sangrado más común que pone en riesgo la vida. Su incidencia va a ser muy variable, ya que la mayoría de las causas son secundarias. Y una situación que también complica un poco la descripción es que estos sangrados se sobreponen a otros diagnósticos. O sea, puede tener un sangrado que deriva de otro diagnóstico o presentarse en el curso de una hospitalización por otra causa. Entonces eso va a ser como un poquito difícil de registrar realmente la mortalidad solamente asociada al sangrado. Ahora, últimamente estos manejos han mejorado mucho gracias a los protocolos actuales de control de daños, que también pues el término ahí está, el DCR, el Damage Control Resuscitation. Ahora, vamos a hacer como una especie de revisión acerca de cuáles son las causas más comunes. De manera general, la más común es el sangrado, de sangrados que ponen en peligro la vida, es el trauma. Este de aquí tiene una mortalidad en las primeras 8 horas hasta el 65% y en las 24 horas hasta el 85%. Van a estar también las condiciones médico-quirúrgicas que más o menos abarcan el 20 al 30%. Y los más comunes en la literatura que vamos a encontrar son el sangrado post tonsilectomía y el sangrado post cirugía cardíaca. Y en este caso también vamos a meter el sangrado del sistema nervioso central. Dentro de estas, pues puede haber un paciente con trauma y una enfermedad oncológica, o un trauma y una enfermedad hematológica, o un sangrado del sistema nervioso central no relacionado a trauma, pero en el paciente que debuta con una enfermedad oncológica. Entonces, por eso digo que se van como superponiendo. En caso ya específico, las más comunes son el gastrointestinal, esofagitis y varices esofágicas, las fracturas de pelvis y un caso pues menos frecuente, pero está la hemorragia alveolar difusa. Y de las hematológicas que debemos, como nosotros recordar, está la hemofilia, que sea pues también las causas secundarias, algún tipo de patología, la trombocitopenia inmune primaria,
los déficits raros de los factores de coagulación, la coagulación intravascular diseminada o las situaciones como secundarias a malignidades o tumores, sea porque reciben tratamiento o sean propias de su condición. Ahora, ¿qué factores hay que considerar en este tipo de pacientes que pues están generalmente hospitalizados? Son muchos, o sea, son algunos datos que uno debe recordar en el caso de este paciente cuando lo vayamos a abordar, porque generalmente para nosotros va a ser una interconsulta, ¿no? ¿En qué pacientes se dan frecuentemente esto? El que más nos van a interconsultar es el paciente que está críticamente enfermo por cualquier condición. El paciente menor de 1 año tiene muchos factores de riesgo que son inherentes a él, como por ejemplo que tiene un menor volumen sanguíneo total, que tiene un sistema de coagulación menos efectivo que un adulto, que tiene factores inmaduros a nivel tanto hepático como sus propios factores de coagulación. Entonces, el paciente menor de 1 año es el que está mucho más en riesgo, ¿no? El rango de riesgo en el cual los estudios determinan que hay mayor daño, se podría decir, es más o menos perder 40 cc por kilo. Entonces, bueno, la volemia igual se calcula con fórmulas diferentes, pero un aproximado de 80 por metro por kilo es la volemia total. Y si ya va perdiendo como la mitad, entonces muy probablemente ya. No, ya valió. Sí. Lo perdí. Ahora, los tiempos, los más importantes, las primeras 6 horas hasta las 24 horas. Yo tengo que tratar de salvar, hacer mi manejo de salvamento en las primeras 6 horas hasta las 24 horas. Después de eso ya realmente no va a haber mayor beneficio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es episodios de sangrados repetidos, porque a veces registramos uno y dice, ah, pero se sangró una que otra vez más, pero no. Ya entre todos, quizás ya vaya ajustando una volemia de riesgo, o sea, los 40 cc por kilo. Y otro factor que también se considera de riesgo es que un banco de sangre no sea totalmente efectivo, no tenga disponibilidad de sangre, no tenga disponibilidad de plaquetas. Entonces, eso también son factores que van a jugarle lastimosamente mal al paciente, no a nosotros, al paciente. Algunas condiciones hematológicas pueden debutar con sangrados graves y eso va incluso a condicionar el diagnóstico, porque, por ejemplo, en defectos de la coagulación o deficiencias de factores, el manejo específico no lo vamos a poder hacer de entrada. Pues es una condición grave, quizás hubo un trauma y todo va a estar consumido y va a ser muy difícil llegar al diagnóstico específico. Así que enfocándolo hacia eso, al sangrado en el paciente críticamente enfermo, los estudios reportan que hasta un 50% de los pacientes que ingresan a UCI van a tener un sangrado grave, sea al ingreso o sea durante su hospitalización, pero pues lo van a tener. Esto va a condicionar que el paciente tenga hipoxia tisular y también cerebral, así que va a ir dañando otros órganos. El sangrado como tal es un factor independiente de mortalidad tanto temprana como tardía. Y como ya lo mencioné hace un ratito, los lactantes menores tienen un sistema hemostático aún en desarrollo y por lo cual van a ser los más graves. De paso, hay factores adicionales como la hipotermia, la acidosis, la fibrinolisis excesiva cuando hay pues hiperactivación, consumo de factores y plaquetas o algunas otras como el hemofagocítico que van a condicionar a que el paciente se agrave aún más. Entonces, esto es algo que realmente sí es muy difícil de controlar. Ahora, el paciente que está críticamente enfermo no solamente tiene su sangrado y ya. Por ejemplo, va a tener falla renal y la elevación de vasodilatados va a condicionar una uremia. Esta a su vez va a causar disfunción plaquetaria, deficiencia de vitamina K o la disminución de algunos clearings, como en el caso de las heparinas de bajo peso molecular, y todo eso va a contribuir a que siga sangrando. Si está en sepsis o está en coagulación intravascular diseminada, pues se va a agravar también la trombocitopenia, el consumo de fibrinógeno, la coagulopatía, hay mala perfusión y finalmente la formación de microtrombos. Entonces, pues también va mal por ahí. En el caso del sangrado del sistema nervioso central, pues si el antecedente fue un trauma grave o por ejemplo hay prematuridad, coagulopatía, la púrpura, ruptura de aneurismas o hemorragias de otro sitio, pues también va a estar mal. Y en este caso, pues a veces no es lo frecuente, pero van a llegar pacientes con falla hepática o tomando medicamentos antiagregantes o anticoagulantes. Entonces también va a estar como contribuyendo a eso. El cuadrito de acá es del texto de Williams, de la 10ª edición, y ahí podemos ver cómo se manifiestan o cómo, pues, algunas pistas nos van a dar relación a algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, que nosotros veamos hemartrosis o un sangrado intracerebral o hemorragia retroperitoneal, nosotros debemos pues pensar que puede ser una hemofilia severa, sea o B, la deficiencia de algunos factores o una enfermedad de von Willebrand tipo 3 o un paciente con afibrinogenemia.
¿Ok? En los otros ítems están otros como sangrado mucocutáneo, pero más que nada en este es para recordar este tipo de sangrados graves. Y bueno, entonces lo que probablemente acompañe esa interconsulta para nosotros en un paciente que está sangrando van a ser unas pruebas de coagulación, ¿no? Entonces ahí tenemos como unos algoritmos acerca de qué vamos a hacer en caso de que nos lleguen las pruebas de coagulación. Pues básicamente aquí en estos dos escenarios son pacientes con pruebas de coagulación normales, pero que tienen elevación de los tiempos, ¿no? En el uno del TTP y en el otro del TP. En el caso del TTP, si es que nosotros seguimos el algoritmo, ok, está sangrando, ese sangrado no fue provocado y ese sangrado es mayor, lo que tenemos que pensar es una hemofilia severa, CA o CAB, una enfermedad de von Willebrand tipo 3, un inhibidor adquirido del factor 8 o del factor de von Willebrand. En el caso del TP, pues si está sangrando, vamos a pensar en una deficiencia severa del factor 7. Igual ya vamos a ver cómo este tipo de pistas justamente nos lanzan hacia qué es lo que le vamos a indicar a nuestro paciente. En este caso, pues también con plaquetas normales, pero es la elevación de ambos parámetros de coagulación, TP y TTP, y aquí pues podría ser una afibrinogenemia, una deficiencia severa de factores o de factores combinados, o deficiencia de vitamina K. Bueno, ahí igual están los demás diagnósticos. Y en el caso de que tengamos prolongación de los tiempos y plaquetas bajas, pues veamos si no está en CID, si no tiene una enfermedad hepática o si no es un anticoagulante lúpico. Y en este caso, bueno, es más como de laboratorio, pero ya tiene que ver con la prueba de ristocetina y la retracción del coágulo, pero este es el niño que sangra y tiene todo normal. No es el caso más frecuente, pero pues ahí están cada uno de los diferenciales, para poderlos revisar. Y ahí va, entonces, hay un montón de situaciones que hay que manejar y hay que no solamente pensar en que voy a manejar el sangrado y ya, sino que tengo que valerme de todo el equipo que lo está atendiendo al paciente para poder como mantener a ese paciente estable. Pero pues puntualmente hay algunas situaciones que sí nos van a tocar solamente a nosotros. Por ejemplo, ¿qué hacemos si el sangrado de un paciente con trombocitopenia inmune primaria pone en riesgo su vida? Bueno, ya van a revisar en el momento cuáles son los manejos de primera línea, de segunda línea, pero en este caso es un paciente que está con un sangrado intracraneal o un sangrado abdominal que pues está condicionando su volemia, su estado hemodinámico y lo que hay que hacer aquí es pasarle plaquetas, ¿no? Sé que no es la primera indicación, pero aquí hay que pasarle plaquetas. De hecho, la recomendación es pasarle plaquetas a más de la dosis usual, de 2 a 3 concentrados por cada 10 kilos, pero va a ir acompañado de metilprednisolona, que ahí está pues las dosis en bolo, o de inmunoglobulina intravenosa, 1 gramo por kilo. Realmente se ha tratado de, bueno, lo saco de cierto rango de plaquetas, ya no va a tener crisis, pero no. De todas maneras, la funcionalidad de las plaquetas va a ser diferente y lo que me va a guiar para cuando me detengo con la transfusión de plaquetas y los medicamentos es la clínica. Ya dejó de sangrar, ya no compromete su estado hemodinámico, ok, voy a parar. Pero si a pesar de los valores de plaquetas sigue inestable, voy a seguirle pasando plaquetas y haciendo el manejo con la metil y la inmunoglobulina. Los estados donde hay una mala función de las plaquetas, que básicamente son la trombostenia de Glassman y el Bernard-Solier, depende, ¿no? El sangrado moderado, por ejemplo, sí lo puedo manejar con una infusión de desmopresina, 0.3 por kilo, con un máximo de 20 picogramos, o también con ácido tranexámico, teniendo en cuenta que pues el tiempo de acción de estos no va a ser inmediato, pero se lo puede manejar hasta cada 6 a 8 horas durante 5 a 7 días. Pero en caso de que sea un sangrado grave y yo sepa que mi paciente tiene este diagnóstico, pues nuevamente plaquetas a la dosis usual, y puede ser incluso combinado, o sea, le puede pasar plaquetas y desmopresina, pasar plaquetas y ácido tranexámico. Pero, pues si es que lo tengo a la mano, ya ven que no es de como está ahí siempre el uso del factor 8 recombinante, es lo ideal, sobre todo en el caso de trombastenia de Glassman, la dosis recomendada es a 90 a 120 por kilo, y ese por el tiempo de acción, la vida media, va a ser entre 2 a 4 horas hasta sacarlo de la gravedad. De hemofilia, pues hay un montón de cosas, pero aquí están los medicamentos que más se usa. El recombinante, que es el Feiba, y el factor 7 activado, que es el Novocebe. Ya nos ha tocado, realmente pues sí pueden pensarlo en base a las pruebitas de coagulación. Y aquí están las recomendaciones, igual está sacado el librito de SickKids, de cómo vamos a pasar los medicamentos en este caso, ¿no?
Las infusiones de estas se van a elegir en base a lo que yo tengo disponible. Si tengo disponible Novoseven, pues el medicamento de elección va a ser ese. Pero si no lo tengo, el Feiba sí va a contener una cantidad de factor 7 que me va a permitir estabilizar a mi paciente. ¿Cuánto le tengo que pasar? O al menos durante qué tiempo. Nuevamente, no hay metas establecidas, pero va hacia como salvarle la vida. Ya si después de eso pues se sigue complicando, entra una coagulación intravascular diseminada, va a ser pues un poquito diferente. Ante la deficiencia de factor von Willebrand, esta indicación de crioprecipitados, que sí lo contiene, es una indicación pues bastante viejita, pero que es lo primero que hay a la mano. Crioprecipitados, en caso de que no tenga los medicamentos específicos para utilizarlo, porque el manejo adecuado de esta deficiencia, sobre todo la de tipo 3, que es la más severa, va a ser orientado a darle factor de von Willebrand. Entonces aquí nuevamente está la dosis de carga, la dosis de mantenimiento, se va a pasar cada 8, cada 24 horas y nuevamente va a irse manejando en base a la respuesta terapéutica de mi paciente. Y esos son como los más específicos de hematología. Ya si es una coagulación intravascular diseminada, pues está séptico, o sea, todo eso tiene que considerarse porque eso va a aplacar el sangrado de mi paciente y va a quitarlo del riesgo de vida. Listo. Poco tiempo. Sí, justo, ¿no? ¿Cómo sigue la niña de la MQ? Está en delicadas condiciones de salud. El día de ayer le hicieron una diálisis peritoneal. Ay, híjole, no, es súper bonito. Está todavía conectada a ventilación mecánica, con presión control, está con inotrópicos, tiene milrinones. Está en 6D, con falla multiorgánica. Y el bebito ¿qué melanoma gigante? Voluntario. Control ambulatorio. Uno su. Vino de hermano, Ajá. dijo que el abordaje era por lo que no era necesario.